Señoras y señores, muy buenas noches y gracias por permanecer con nosotros dentro de la señal del canal del Congreso. En estos momentos daremos inicio con nuestra sexta y última audiencia titulada Retos de la Cooperación Internacional contra las Drogas y el Combate a la Violencia en la revisión integral del Plan de Acción y la Declaración Política de 2009. Para esto contamos con la presencia en el presidium del licenciado José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor Arturo Duarte Ortiz, embajador de Guatemala en México. Contamos con la presencia de la doctora Gema Karina Santamaría Balsameda del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Finalmente agradecemos la presencia de nuestro moderador, el maestro Arturo Magaña Duplancher, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República. Sin más preámbulos, para dar inicio con esta audiencia, cedo el uso de la palabra al maestro Arturo Duplancher. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por permanecer estoicos en esta larga jornada del día de hoy. La recompensa es muy importante porque tenemos un panel de primera línea para cerrar con broche de oro los trabajos de estas audiencias. Me acompañan, como ustedes ya lo vieron, estas tres grandes personalidades provenientes de distintos espacios, todos convocados el día de hoy para examinar un último tema, pero no por ello menos importante, quizá uno de los más importantes de todos, y que tiene una presencia muy relevante en las discusiones de UNGAS y en el propio documento que habrá de someterse a la discusión en abril próximo. Me refiero a los retos de la cooperación internacional contra las drogas y específicamente el combate a la violencia en la revisión integral del Plan de Acción y la Declaración Política de 2009. Sin mayor preámbulo, voy a darle la palabra al excelentísimo embajador Arturo Romeo Duarte Ortiz, embajador de Guatemala en México. Por favor. Buenas noches. Es un gusto estar aquí, señor moderador, distinguidos compañeros del panel y distinguida concurrencia que nos acompaña solidariamente en esta reunión. En primer lugar, deseo agradecer la invitación que la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales del Senado de la República hiciera al gobierno de Guatemala para participar en este foro que aborda la importante temática de la cooperación internacional contra las drogas y el combate a la violencia como parte de esta serie de audiencias públicas ante la próxima celebración de la UNGAS. Uno de los antecedentes fundamentales, ya se ha mencionado, para la realización de la convocatoria a esta reunión que se realizará en abril próximo, fue la voluntad de tres gobiernos de la región, quienes decidieron hacer un llamado a la cooperación internacional en la búsqueda de soluciones al tema de las drogas, llamado que se hizo efectivo por medio de una declaración realizada el 1 de octubre de 2012. En esa oportunidad, el gobierno de Guatemala tuvo el honor de unir su voz a las voces de los gobiernos de México y de Colombia para de manera conjunta expresar nuestra convicción de que la delincuencia organizada transnacional y en especial la violencia que ésta despliega para llevar a cabo sus actividades delictivas representan un grave problema que compromete el desarrollo, la seguridad y la convivencia democrática entre las naciones. Esa declaración, que distaba mucho de ser pionera en la ya centenaria lucha contra las drogas, identificaba los retos principales que los estados soberanos deben afrontar para garantizar a sus ciudadanos la seguridad, la salud y el desarrollo integral de la persona, en un contexto donde la oferta de drogas es abundante y en el que la misma es facilitada por poderosas organizaciones que no tienen recato en emplear la violencia con el propósito de obtener sus fines.
Los países mencionados señalaban de manera reiterada el vínculo existente entre drogas y violencia y a la vez reafirmaban la percepción generalmente aceptada de que el consumo de drogas ilícitas es un poderoso incentivo para las actividades de las organizaciones criminales en todas las regiones del mundo. Asimismo, expresaban su preocupación de que a pesar de los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional a lo largo de varias décadas, el consumo de droga seguía en incremento, generando cuantiosas ganancias a las organizaciones criminales. Asimismo, se insistía en señalar que estas organizaciones utilizaban, como lo siguen haciendo en la actualidad, sus enormes recursos financieros para competir con los estados por el control de determinadas áreas territoriales y determinados segmentos de población, y que a la vez utilizaban esos cuantiosos recursos para penetrar y corromper las mismas instituciones del Estado. Entre estas y otras consideraciones, nuestros países expresaban que resultaba inaplazable revisar los enfoques prevalecientes hasta ese momento dentro de la comunidad internacional en materia de drogas, y que esa revisión debería de realizarse con rigor y responsabilidad y sobre bases científicas, con la finalidad de formular políticas públicas eficaces en la materia. En esa declaración, los gobiernos de Colombia, México y Guatemala señalaban de manera específica la necesidad imperiosa de detener la transferencia de recursos financieros provenientes del mercado ilícito de drogas, y que resultaba esencial aplicar medidas eficaces para evitar los flujos de armas hacia las organizaciones delictivas. Finalmente, la declaración en mención hacía un llamado a las Naciones Unidas para examinar todas las opciones disponibles para buscar un nuevo paradigma que impidiera el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen organizado, y extendía una invitación a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para emprender un proceso de consultas que permitiera hacer un balance de las políticas vigentes, así como un análisis de la violencia generada por la producción, el tráfico y el consumo de drogas en el mundo. El resultado final de ese proceso debería ser una conferencia internacional, decía aquella declaración, para tomar las decisiones necesarias para actualizar estrategias e instrumentos con los que la comunidad internacional tiene que enfrentar el reto de las drogas y sus consecuencias. Esa declaración no era novedosa, tenemos que reconocerlo, y la misma pero sin embargo, la misma constituyó un elemento catalizador de un movimiento de reflexión encaminado a cuestionar los paradigmas existentes y a proponer nuevos enfoques para tratar el tema de las drogas, y así gobiernos, organizaciones de incidencia, sector privado, sector académico, organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, se involucraron activamente en producir un documento que reflejara las motivaciones y los intereses de todos los sectores involucrados en este tema. Guatemala participó activamente en el proceso, teniendo siempre presente que el objetivo fundamental del sistema internacional de fiscalización de drogas solamente se puede lograr si el fin último de nuestras acciones va encaminado hacia la búsqueda de la preservación de la salud y el bienestar de la humanidad. Al respecto, Guatemala se congratula enormemente por el hecho de que los miembros de la comunidad internacional hemos logrado avances inéditos hacia el reconocimiento de que los seres humanos deben ser colocados en el centro de las políticas respecto a las drogas, y una muestra de ello es el compromiso adoptado por los países del hemisferio americano en la Declaración de Antigua Guatemala de la Organización de Estados Americanos en junio de 2013. Ese principio, recogido y enriquecido en resoluciones y declaraciones posteriores, es un elemento esencial y decisivo que afortunadamente forma parte del borrador final de la declaración a ser aprobada en la próxima sesión especial. Asimismo, creemos que el problema de las drogas afecta de manera distinta a diferentes países, por lo cual su abordaje desde una perspectiva global debe tener en cuenta
las distintas realidades y especificidades de los Estados miembros y regiones a fin de asegurar la eficacia de la política global y de la cooperación internacional. En este marco, Guatemala favorece un modelo integral y balanceado de la política de drogas en el cual prevalezca un enfoque de salud pública basada en evidencia y una perspectiva transversal de derechos humanos arraigada en la convicción de que la dignidad de las personas, así como la protección, garantía y respeto de sus derechos y libertades fundamentales, constituyen el núcleo alrededor del cual deben definirse las estrategias y acciones particulares de los estados en materia de drogas. De la misma manera, nos complace subrayar el hecho de que durante las deliberaciones preparatorias para la sesión especial, los estados hemos privilegiado el diálogo multilateral y la búsqueda de consensos para que la política global de drogas pueda ser enriquecida por las experiencias nacionales y regionales que han demostrado resultados eficaces y sostenibles. Igualmente, hemos reiterado la convicción común de que las convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas y otros documentos internacionales pertinentes, así como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siguen constituyendo la piedra angular del sistema internacional de control de drogas. Si bien la posición de Guatemala es que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos prevalecen sobre cualquier otra convención existente, entendemos que el conjunto de los instrumentos mencionados con anterioridad proporcionan la base jurídica y el marco político en torno al cual los Estados miembros pueden decidir soberanamente las políticas y estrategias de drogas que sean idóneas y prioritarias conforme a sus realidades y circunstancias específicas, reforzando al mismo tiempo la cooperación internacional de acuerdo al principio de responsabilidad común y compartida. El proceso preparatorio de la sesión especial ha representado para Guatemala la oportunidad histórica de corregir una visión excesivamente punitiva del abordaje del problema de las drogas y de buscar su integración en un enfoque de salud pública. Estamos totalmente convencidos de que si verdaderamente queremos cumplir con nuestro objetivo de preservar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas, no podemos seguir manteniendo las mismas políticas ineficaces que solamente han provocado la desviación de recursos que deberían ser asignados al desarrollo, la salud o la educación para erróneamente destinarlos a políticas tradicionales de control, interdicción y seguridad en el contexto de una fallida guerra contra las drogas que al final solamente ha devenido en la pérdida de incontables vidas humanas. De manera particular, se considera que los objetivos establecidos en las convenciones internacionales relativas a la salud y el bienestar de las personas deben ser reforzados y priorizados en las acciones de los Estados miembros, así como en los programas de cooperación internacional para el abordaje de este problema. Asimismo, consideramos que otro de los desafíos importantes en el abordaje del tema de las drogas es tomar las medidas necesarias para disminuir sustancialmente el tráfico de armas. El flujo de armas es un problema fundamental, como ya se decía en aquella declaración de México, Guatemala y Colombia. Es un problema fundamental que alimenta y fortalece el narcotráfico, vulnera la capacidad de los estados para ejercer sus competencias y debilita las instituciones del Estado encargadas de garantizar a las personas una vida digna, libre de temores y violencia. Es por ello que nos complace sobremanera que el último borrador de la declaración para la sesión especial de la Asamblea General dedique varios de sus párrafos a identificar acciones operativas para abordar el tráfico de armas y hace un llamado para fortalecer la cooperación para garantizar los derechos de todos los individuos y hace énfasis en los más vulnerables, los niños, las niñas, las mujeres, la comunidad, etcétera, a la vez que aborda la problemática creciente de las pandillas juveniles y sus vínculos con el crimen organizado. Igualmente, este documento hace un llamado a los estados a fortalecer la cooperación para contrarrestar el lavado de dinero, a la vez que sugiere establecer mecanismos para identificar, congelar y confiscar activos y ganancias de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas e insta, entre otras, a las entidades de inteligencia financiera
para compartir información que permita implementar las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales tales como la Convención Internacional contra el Crimen Organizado. El listado de problemas y desafíos para los estados, la sociedad y particularmente las personas es exhaustivo y sería imposible abordar en este foro todos los aspectos relacionados con este problema. Solamente deseo terminar indicando que Guatemala se congratula de haber formado parte de este proceso y reiterar que nuestro país está comprometido en realizar todos los esfuerzos necesarios para implementar los nuevos enfoques, resoluciones y recomendaciones contenidas en el proyecto de declaración a ser adoptado en la próxima sesión de la UNGAS. Muchas gracias. Pues muchas gracias al embajador Duarte Ortiz. Especialmente pertinente su recordatorio de la experiencia guatemalteca, de Guatemala como elemento catalizador junto a Colombia y México de este proceso de cuestionamiento del paradigma multilateral sobre las drogas, y especialmente está recuento breve pero sustantivo sobre algunos de los temas fundamentales en la ecuación drogas, violencia en la experiencia guatemalteca. Tenemos ahora la presentación de la doctora Gema Santamaría Balmaceda, quien es profesora de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, experta en seguridad ciudadana, sociología de la violencia y el delito. Por favor, doctora. Muchas gracias, es para mí un gusto estar aquí con ustedes, agradezco la invitación al Senado y gracias a ustedes también por la perseverancia estar aquí en esta última sesión. Bueno, voy a reflexionar brevemente sobre los retos de la cooperación internacional con vistas justamente a la revisión del plan de acción y la declaración política. Y bueno, quisiera empezar por decir que la cooperación internacional en materia de drogas vive un momento que, un poco como el dios Jano, que no sé si lo identifican, tiene un rostro que mira hacia el futuro y tiene un rostro que mira hacia el pasado. Hacia el pasado tenemos una cooperación internacional que sigue enfatizando el combate de drogas a partir de medidas centradas en la erradicación de cultivos, la incautación de drogas y la desarticulación de grupos criminales mediante medidas represivas y militarizadas. Hacia el futuro, tenemos una cooperación que empieza a poner énfasis en la generación de formas alternativas y viables de desarrollo económico, el combate secuencial de los delitos que más impactan a la ciudadanía, la adopción de medidas que reduzcan el impacto de las drogas en la salud al tiempo que garanticen su uso para fines medicinales y la profesionalización y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia. Es importante entender que en América Latina y particularmente en el caso de México, Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye Guatemala, Honduras y El Salvador, la cooperación internacional ha estado y continúa estando mediada por la cooperación que se da con Estados Unidos. Programas de cooperación y asistencia como el Plan Colombia, Iniciativa Mérida y CARSI para el norte de Centroamérica han tenido como elemento en común el énfasis en las medidas de combate y erradicación mencionadas anteriormente. No obstante, tanto Iniciativa Mérida como CARSI presentan cambios sustanciales y prometedores que, me parece, se derivan justamente del cambio promovido por el diálogo multilateral, las declaraciones políticas y planes de acción promovidos por la ONU y el liderazgo de varios países de América Latina, incluidos justamente México, Colombia, Guatemala y Brasil, en torno a la necesidad de reconocer el fracaso de las políticas antidrogas a nivel regional e internacional. El cambio que se está dando, que es lento y que todavía no lo vemos totalmente traducido en presupuestos y en acciones, pero al menos sí en el discurso, es un cambio que va hacia medidas que buscan atender los factores institucionales y sociales que hacen que las drogas se convierta en una problemática que debe ser combatida. Estos factores tienen que ver, por un lado, con la impunidad, la corrupción, la porosidad y penetrabilidad de los sistemas de seguridad y justicia, y por otro, con la precariedad del empleo, la enorme desigualdad y la falta de oportunidades viables de desarrollo en nuestra región. Tanto la declaración política y el plan
de 2009 y el Plan de Acción de 2014 planteaban elementos importantes en aras de construir una política integral y más balanceada. Algunos de estos elementos incluyen no solamente el combate a la producción, sino al lavado de dinero y las formas de violencia vinculadas al tráfico de drogas. Incluye además respuestas que fomenten formas de desarrollo alternativas y viables, el trabajo con las comunidades afectadas y el reconocimiento de los altos costos que la sociedad ha pagado por el problema de las drogas. No obstante, estos elementos no son suficientes. Ambos documentos, y también el borrador que tenemos, continúan planteando como una posibilidad y como algo deseable la erradicación total del consumo de drogas. Le dan un lugar marginal al consumo con fines medicinales y excluyen totalmente cualquier consideración sobre su consumo con fines recreativos. Más allá de eso, hay 3 áreas que necesitan abordarse de manera más clara y que me parece que México tiene tanto la responsabilidad como el liderazgo internacional para relanzarlas. La primera tiene que ver con el lugar marginal que se le da al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en aras de aumentar la efectividad, transparencia y eficacia de las políticas frente a las drogas. La Declaración Política de 2009, por ejemplo, observaba con gran preocupación el incremento repentino de la producción y tráfico ilícito de drogas. Es necesario que en ese mismo tono de preocupación se exprese el aumento en la discrecionalidad, opacidad y abuso de la fuerza al interior de las fuerzas de seguridad de países que, como México, han emprendido una estrategia frente al problema de las drogas centrada en el combate. Es decir, debe señalarse de manera más enfática la relación que existe entre una estrategia centrada en el combate y la represión y la profunda crisis institucional que viven países como México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. En este sentido, México debe asumir una posición que haga del fortalecimiento de la capacidad, legitimidad y transparencia de las instituciones una condición sine qua non para garantizar que la cooperación internacional en materia de drogas sea realmente efectiva. La segunda área que me parece que debe ser replanteada tiene que ver con la violencia y cómo se entiende el vínculo de la violencia con el problema de las drogas y con la salud. En general, la relación entre drogas y salud se entiende solamente en relación al consumo. Sin embargo, la violencia derivada tanto del tráfico como de las políticas antidrogas constituyen también un problema de salud pública que se manifiesta en altos niveles de violencia letal y en el impacto que han tenido estas políticas en la esperanza de vida de las y los jóvenes en los países tanto México, Colombia, Brasil y los países del norte de Centroamérica. En México, recordemos que la tasa de homicidios aumentó más de 58% entre el 2007 y el 2011. Más de una docena de las ciudades que están en México y el norte de Centroamérica se ubican entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Las tasas de encarcelamiento entre el 2000 y el 2014 aumentaron en todos estos países. Tan solo en El Salvador pasaron de 130 a 442 presos por cada 100,000 habitantes. Entonces, estos son costos que tienen que ver también con salud y que deben entenderse entonces en estos términos. El Plan de Acción de 2014 reconocía que es necesario reducir la violencia vinculada al tráfico de drogas, pero no se menciona la violencia creada por las políticas antidrogas. Más aún, las medidas de atención que se incluyen para contrarrestar la violencia están planteadas de manera tradicional, es decir, centradas en el control, en el combate y en la inteligencia. Asimismo, se reconocen los vínculos entre tráfico de drogas y otras formas de violencia, como terrorismo, tráfico de armas, corrupción y lavado de dinero, pero no se plantean los vínculos que existen entre el tráfico de drogas y formas de violencia juvenil, intrafamiliar y domésticas, mismas que constituyen factores de riesgo o vulnerabilidad particularmente para jóvenes. México debe promover entonces un entendimiento integral de la violencia en el que se reconozca como un problema de salud pública que debe ser entendido mediante el desarrollo de las comunidades, la restitución del tejido social y la atención de aquellos problemas sociales que aumentan la vulnerabilidad frente al crimen organizado y el narcotráfico. La tercera área que me parece que tiene que ser replanteada tiene que ver con los indicadores y los medidores de éxito de la cooperación internacional. Efectivamente, como señalan estas declaraciones y planes de acción, la cooperación internacional es central para hacer frente al problema de las drogas como una responsabilidad compartida, ¿no? Y de ahí que esta mesa me parece que es efectivamente una de las más importantes para pensar en cómo vamos a llevar a cabo esto. La adopción de medidas unilaterales se ha traducido simplemente en la dispersión y difusión transnacional del crimen organizado, pero no en su desarticulación o debilitamiento. Sin embargo, la cooperación no debe de darse en el vacío. Esta debe de darse conforme a planes de acción que reorienten sus objetivos y sus criterios de éxito.
Los criterios de éxito deben de transitar de la destrucción de cultivos a la generación de formas alternativas y viables de desarrollo económico, de la incautación de drogas a la atención integral en materia de salud hacia poblaciones vulnerables, de la desarticulación de organizaciones criminales al combate secuencial de aquellos delitos que afectan más a la ciudadanía, de la provisión de equipo al fortalecimiento de las instituciones de seguridad en su capacidad de investigación y respeto a los derechos humanos. Para México es central el diálogo con Estados Unidos y también con el Triángulo Norte de Centroamérica, especialmente con Guatemala y con Honduras. A nivel multilateral, debe asumir un mensaje que invita a los países a emprender políticas integrales y concertadas que atiendan las causas institucionales y sociales del llamado problema de las drogas. Más importante, debe empujar un diálogo para operacionalizar y poner en la práctica una perspectiva integral, ¿no? Me parece que mucho de lo que está faltando aquí es pensar en cómo se hace esto, ¿no? O sea, cómo operacionalizamos estas metas de manera práctica. Entonces, bueno, en conclusión, me parece que México debe pronunciarse de manera más clara por una cooperación internacional que mire hacia el futuro, una cooperación que esté basada en políticas que privilegien el desarrollo social, económico e institucional por encima de un enfoque punitivo y prohibicionista. Como un país que asumió junto con muchos otros la responsabilidad de combatir el narcotráfico con base en mecanismos punitivos tradicionales, México está en la posición de señalar que dicha estrategia es no nada más insuficiente, sino fallida. Las condiciones me parece que están dadas, hay una conversación global que se ha mostrado más crítica, más abierta a revisitar estos marcos regulatorios globales y me parece entonces que la agenda hacia adelante es precisamente en pensar cómo llevamos estas intenciones a la práctica y cómo operacionalizamos en el terreno una cooperación internacional de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santamaría. Gracias especialmente por estas propuestas críticas y sugerentes de reinterpretación, digamos, y de replanteamiento de algunos de los contenidos del documento base para la discusión de esta sesión especial de la Asamblea General. Toca el turno ahora al licenciado José Alberto Rodríguez Calderón, quien se desempeña actualmente como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y quien ha tenido una activa y destacada participación en el proceso preparatorio de la sesión de la Asamblea General. Muchas gracias. Muy buena noche a todos, a todas y a todos los presentes. Es un gusto estar en este importante foro, en esta sesión, donde en primer lugar quisiera ser portador de un saludo muy respetuoso y con afecto de la señora Procuradora General de la República, de la maestra Arely Gómez, quien por razones de agenda le fue imposible estar por aquí. Ella tenía la intención de poder estar y compartir con todos ustedes. Lamentablemente la agenda lo impidió. Me encuentro en su representación y con mucho gusto trataré de empezar a comentar algunas cosas que no son comunes y que nos van a hacer reflexionar sobre algunos puntos. Antes de ello, quiero agradecer en todo lo que vale la invitación que nos fue hecha y la anfitrionía del maestro Arturo Magaña, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. A mi querido amigo, al señor excelentísimo embajador de Guatemala en México, don Antonio Romero, muchísimas gracias, embajador, de verlo por aquí de nueva cuenta. Y a la doctora Gemma Karina Santamaría, académica importante en este tema del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Doctora, gracias. Comentaba yo que el simple hecho de estar juntos en esta mesa significa que algo nos está llamando la atención. Si estamos reunidos es porque hay un punto en común. Nos importa a todos lo que está pasando a nivel del problema de las drogas en nuestro país. Y de entrada eso es un punto que nos une, es un punto que nos hace afines en el interés y también en el objeto de poder encontrar alguna salida que sea realmente efectiva y que le dé un beneficio social a nuestro país, sin las cargas problemáticas que se han generado en los últimos años.
Para ello, brevemente quisiera yo nada más ir recapitulando un par de cuestiones para ubicar el contexto. En primer lugar, la preocupación por el problema de las drogas no es nuevo. Es una preocupación que viene de hace mucho tiempo, de hace muchos años. El asunto donde empieza a tomar ya una articulación jurídica a nivel nacional e internacional se da, como bien lo dijo la doctora Santamaría, a través de la declaración política y el plan de acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. Esto fue la manera en cómo fue conceptualizado. El documento, en el año 2009, específicamente en marzo, basaba su idea en 3 puntos. 3 eran los ejes de trabajo que pretendían en el 2009 avanzar hacia lograr la solución de este problema. El primer punto era trabajar en la estrategia para que a nivel mundial se lograra la reducción de la demanda, reducir el uso indebido de drogas, reducir la dependencia mediante un criterio amplio y, lo más importante, por primera ocasión se habla de ello. Todo esto con una visión del tema como un problema de salud pública, que es donde arrancamos esta importante convención a nivel internacional. La segunda estrategia es, para los países que estaban incluidos en este tema, que eran más de 50 países que en ese momento se pronunciaron, era trabajar en la reducción de la oferta. ¿Qué significaba esto? Reducir la oferta ilícita de drogas, fiscalizar los precursores y los estimulantes de tipo anfetamínico y, tercero, buscar la cooperación internacional para erradicar el cultivo ilícito utilizando para la producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y en materia de buscar un desarrollo alternativo. Y la tercera estrategia era luchar contra el blanqueo de dinero y fomentar la cooperación judicial para potenciar la cooperación a su vez internacional. ¿Esto qué significaba? En pocas palabras, luchar contra el lavado de dinero, crear las estructuras de inteligencia y de seguimiento para efecto de golpear a las agrupaciones delictivas en el bolsillo, donde se genera toda la dinámica y toda la problemática de la delincuencia. Mientras ellos tengan dinero, ellos van a seguir operando. ¿Cuál es la principal objetivo y la meta que tenemos que trabajar como autoridades? Y lo estamos haciendo desde hace tiempo ya: trabajar en las estrategias para evitar el lavado de dinero. Junto con también abonar en una estrategia sobre la cooperación judicial a nivel internacional que disminuya y nos haga jurídicamente menos vulnerable al problema y al grupo delictivo y al poderío que ellos tienen en el aspecto económico, y que en muchas ocasiones eso impacta en la vulnerabilidad de los sectores de justicia a nivel nacional e internacional, porque no es solamente de México. Este es un tema que se da y que se presenta en todo el mundo. Después de todo lo que les comento, vinieron sesiones muy importantes, principalmente la que se dio en el 67 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde se aprobó la resolución 67/193, donde, como bien lo dijo el señor embajador, México, Colombia y Guatemala se unen y además ponen dentro de lo que es la Asamblea General de la ONU la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de una política internacional de regulación y de control de las drogas en todo el mundo. Derivado de ello, estos 3 países, México, Guatemala y Colombia, más 95 países más que se unen a ese proyecto, arrancan lo que ahora le llamamos el proceso de trabajo dentro de lo que es la UNGAS, el grupo de alto nivel, para efecto que dentro de lo que es el marco de Naciones Unidas se logre implementar
acciones contundentes, acciones y estrategias que vengan a darnos realmente una solución integral a la problemática de las drogas, con todas las vertientes problemáticas, tanto a nivel social, cultural, económico, de salud, como las ha platicado hace un momento la doctora Santamaría. Posteriormente a ello, en la 57 resolución de la Asamblea General de la ONU, se establece con precisión la obligación de llevar a cabo una reunión plenaria que va a ser dedicada única y exclusivamente a aterrizar entre todos los países preocupados por este tema, aterrizar ya de manera contundente acciones que van a ser vinculatorias, en las cuales todos los países del mundo tendrán la obligación de llevar a cabo lo que se defina en la próxima reunión del 19 al 21 de abril en Nueva York, en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas. México, nuestro país, en conjunto con Guatemala y Colombia, venimos impulsando el tema. En la última reunión de hace 3 semanas aproximadamente, 2 semanas, en Viena, nuestro país impulsa el posicionamiento de 10 puntos que consideramos son los más relevantes y los propusimos a nombre de nuestro país dentro de lo que fue la 59 sesión del periodo preparatorio para llegar en abril a la UNGAS. ¿En qué consisten esos 10 puntos? 1. Generar respuestas más integrales en favor del desarrollo de la salud pública y los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo? Confirmar plena y totalmente que el problema de las drogas es un problema de salud pública y que en ello va de por medio el respeto absoluto al desarrollo humano de la persona. Vamos y estamos trabajando para generar políticas y estrategias en función de la persona, en función del individuo. Segundo, fomentar el tratamiento del consumo de drogas como un asunto, ya lo comentaba yo, de salud pública y no como un comportamiento que debe criminalizarse. El criminalizar el consumo durante muchos años nos ha generado muchas más situaciones negativas que positivas. En definitiva, no podemos seguir criminalizando el consumo de las drogas. Tenemos que generar soluciones integrales y soluciones de salud pública para efecto de establecer cuál es el costo del daño social y lograr un equilibrio entre los consumidores y la posibilidad también de seguir avanzando en lo que será la lucha contra el problema de las drogas a nivel jurídico, que no podemos desecharlo. Tenemos que equilibrarlo. No podemos dejar una sin la otra. Son asuntos que se complementan, pero que tenemos la obligación de verlo con un criterio totalmente humano y de alto contenido social, como es lo que se necesita. Tercero, reconocer y trabajar conjuntamente para atender los daños sociales ocasionados por el problema de las drogas. Cuarto, establecer compromisos para lograr una prevención integral. Quinto, garantizar un mejor acceso a las sustancias controladas con fines médicos y científicos. Sexto, privilegiar la proporcionalidad de las penas, que en México incluiría la no aplicación de la pena de muerte. Este ha sido un tema de los más difíciles cuando hemos ido a las conferencias internacionales. Nos encontramos con problemas en los cuales países asiáticos, países africanos, que contemplan desde hace mucho tiempo la pena de muerte como una imposición propia de su sistema y que no están dispuestos ellos a cambiarlo. Ellos siguen estableciendo su necesidad de mantener esa misma línea porque de acuerdo a su punto de vista y de acuerdo a su circunstancia así les ha funcionado. Nuestra visión es totalmente diferente. Nuestra visión es, en definitiva, luchar por la no imposición de la pena de muerte en asuntos relacionados con el consumo de las drogas.
Séptimo, mantener un frente común ante la delincuencia organizada transnacional y refrendar los esfuerzos de la cooperación internacional para cerrar los espacios a las operaciones financieras. Esto impactando de nueva cuenta y recordando el punto tercero de lo que fue el pacto político y la declaración del año 2009, donde ya se decía que lo importante para poder atacar a la delincuencia organizada es atacar lo que es en este caso su fuerza, que es el dinero. Atacarlos donde ellos tienen su movilidad, que es en el dinero, en su fuerza económica. Octavo, promover mandatos en los organismos internacionales para una mayor colaboración entre agencias especializadas. Noveno, alinear los esfuerzos internacionales, las políticas y acciones frente a las drogas en favor del desarrollo, la inclusión, la transversalidad de género y el bienestar de las personas. Quiero comentar que gracias a este impulso de este punto número 9, donde exigimos en la reunión 59 en Viena, Guatemala, Colombia, Brasil y México, la obligación de que se pronunciara el grupo completo para efecto de que quedara bien establecido la necesidad de que en este problema, en la visión de las drogas, exista una visión de género y exista también la transversalidad para efectos de lograr el bienestar para la sociedad y para las personas altamente vulnerables, como son los niños, las niñas y las mujeres. Este fue un acuerdo que ya es totalmente aprobado en la reunión 59 y que ahora esperamos en abril venga su ratificación a nivel de la ONU, a nivel de la reunión plenaria en la ONU. Y el 10º punto, sumar esfuerzos internacionales para prevenir el consumo de drogas mediante campañas globales orientadas principalmente a niñas, niños y adolescentes. Reitero, el simple hecho de que en Viena, tanto en abril del año pasado como en marzo de este año, Colombia, Guatemala y México hayamos logrado reunir a más de 60 países, 90 países en torno a un mismo objetivo, de entrada, esto ha sido un éxito. Esperamos que ahora en Nueva York, en la reunión plenaria de la ONU, se consolide este esfuerzo y se aterrice de manera importante acciones contundentes y estrategias que van a ser, no lo dudo, importantísimas para las sociedades de los países que estamos preocupados por este tema que nos está impactando, que nos duele y que no podemos dejar pasar. Históricamente nuestra generación está de frente con el problema y tenemos que actuar con valentía y con decisión. El gobierno de la República está dispuesto a seguir avanzando en este proyecto y seguramente se defenderá en todos sus puntos y con toda cabalidad en la próxima reunión en Nueva York. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, señor subprocurador. Recabaremos 3 preguntas. Si hubiera necesidad de más, abriríamos el espacio. Les sugerimos, les suplicamos ser breves en la medida en que ya estamos en tiempo extra. Así que ojalá nos puedan ayudar con el micrófono por ahí. Muchas gracias, veo varias manos levantadas. Si no, pues a lo mejor, bueno, perfecto. Si no, exacto, podría ser. Buenas noches. Eduardo Hernández, Clínica del Tabaco, Sin Mota Somos Más. Viendo que esta mesa es de cooperación internacional, les quiero preguntar, ¿qué opinión tienen de que el Triángulo Emerald en California tiene el 60% de la economía basada en la venta, comercialización y distribución de marihuana? Me gustaría saber qué piensan de eso. No sé qué impactaría si pudiéramos hacer algo similar en México y empezáramos a meterle esa cantidad de dinero a la economía. ¿Qué pasaría? ¿Está dirigida a alguien en particular? ¿Alguien que quiera contestar? Panel internacional. Muy bien. Yo creo que pueden los 3. Quizás recabamos todas y después vamos a las respuestas juntas, ¿no?
Gracias. Soy Alfonso García, represento una confederación de 10,000 fumadores de marihuana organizados. Una pregunta al señor subprocurador, y es una solicitud también, si pudiera plantear al gobierno de la República que se reciban las propuestas que se están elaborando en este momento para ese posicionamiento que ya está redactado. Es decir, que México considere democráticamente la redacción de ese documento, que pienso que está muy bien, pero faltaría todo lo que se ha estado discutiendo aquí en esta reunión. También falta lo que se discuta y se concluya el 6 de abril. Es decir, ya fijaron posición y todavía no terminamos de debatirlo en el país. Y también que tomaran en cuenta las propuestas de los consumidores de marihuana organizadas al respecto. La segunda pregunta es hacia el maestro Arturo Magaña. Le reconozco mucho su capacidad de organización y su vocación republicana, democrática y tolerante. Gracias. Y por lo mismo le solicitamos que pudiéramos formalizar la posición que ustedes tienen en estos días respecto a la propuesta de los consumidores de marihuana, que es rechazar precisamente ya los términos de la declaración de 2009 para mejor proponer una enmienda integral a la Convención Única de Estupefacientes, cuyo borrador, que es un poco largo, ya se lo entregamos a esta comisión. Entonces, si pueden también considerar dentro de los acuerdos de esta reunión o para un posterior debate, con o sin UNGAS, pues, la propuesta de consumidores sobre la enmienda a la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que también quisiera entregarse al subprocurador en cuanto termine la reunión. Gracias. Yo tengo un par de preguntas. La primera es para el señor subprocurador y para Gema, y es básicamente si pudieran compartirnos sus ideas acerca de los efectos presupuestales de las discusiones que están habiendo en el ámbito internacional. Es decir, para el señor procurador, si a usted, por ejemplo, ha notado resistencias de algunas áreas de la PGR ante el cambio hacia un enfoque de salud que evidentemente podría reducirle el presupuesto a la PGR. O a Gema Santa María, cuando habla de la necesidad del fortalecimiento institucional, o sea, de regresar a eso, ¿qué tipo de efectos presupuestales te imaginas que podría tener para el Estado mexicano? Y mi segunda pregunta, y más que una pregunta, es un ruego al señor embajador, para ver si nos podría comentar. Yo estoy muy emocionado por la caravana que viene de Tegucigalpa hoy. Vienen ciudadanos guatemaltecos y quisiera que nos compartiera qué tipo de recibimiento usted espera que tengan esos ciudadanos guatemaltecos por parte del Estado mexicano y la sociedad mexicana. Carmen Lerma, al señor subprocurador y al señor embajador, ya que van a tener la reunión, quisiera saber si van a ver también lo de las armas que salen de Estados Unidos para acá México y de Europa, si va a haber un control de armas y también si van a poder lograr quitar los paraísos fiscales, porque realmente donde se tiene que hacer el combate, como se había dicho anteriormente, es quitar los paraísos fiscales, y con eso tronamos a los señores, porque ya no van a tener dónde. Pero si no quitamos las armas, que son los del primer mundo las que los venden, y por eso nos están matando aquí a todos los mexicanos y a todos los centroamericanos, y lo de los paraísos fiscales. Por su respuesta, gracias. Muchas gracias. Vamos a la última, por favor, brevemente. Si me permiten, Luz Lerma, yo quiero felicitar a todos los de la mesa. Realmente fue un trabajo
muy profundo, muy bien hecho. Felicidades, señor embajador. Esto que usted estuvo señalando es muy importante y creo que si ustedes, señor subprocurador, platican, van a dar mayores resultados después del trabajo que usted ha presentado, que también es muy profundo, pero sí se requiere lo que manejaba mi hermana y el señor embajador en términos de la desaparición de los paraísos fiscales en todo el continente, para que podamos desarrollar otro tipo de acciones, tanto las organizaciones civiles como todos ustedes como instituciones, para poder desarrollar un mejor trabajo. Por su respuesta, gracias. Gracias. Muy interesantes las preguntas. Me voy a concentrar en esta cuestión de los efectos presupuestales, porque justamente ahí es donde, o sea, como investigadora, cuando analizamos dónde están los cambios discursivos en la cooperación internacional, lo que sigue después es investigar si realmente eso se está traduciendo en cambios, ¿no? En cambios en la asignación de presupuestos y dónde se están dedicando fondos. En el caso en particular que conozco, que es Iniciativa Mérida, y después lo que pasó con CARSI, hubo efectivamente un cambio en términos de dónde se estaban destinando los fondos, ¿no? O sea, en particular los fondos que iban a programas manejados por USAID aumentó, ¿no? Entonces, aunque el peso continúa estando en capacitación, entrenamiento y el compartir armamento para combatir a las drogas, sí aumentó, digamos, la partida que se le asigna a programas dirigidos por USAID, ¿no? Y este tipo de programas son, por ejemplo, que se están llevando a cabo en Ciudad Juárez, en Tijuana, que es básicamente trabajo en campo con jóvenes para tratar de alguna manera, blindarlos frente a procesos de reclutamiento del crimen organizado, ¿no? Entonces, ahí hubo un avance importante que se tradujo, digamos, o que pasó de del ámbito discursivo y de prometer que iba a haber un cambio en el enfoque a un cambio realmente en la práctica en términos de dónde se están destinando los fondos, ¿no? En este momento estamos, creo, en un momento interesante de qué va a pasar con Iniciativa Mérida. Está en un momento, digamos, de suspendido de alguna forma, y creo que es un momento justo por esto necesario y pertinente para entonces reimaginar dónde tendrían que estar los esfuerzos, ¿no? Ahora, en términos generales, o sea, de dónde estaría justamente los compromisos asumidos por estas convenciones, el compromiso de México de ir más allá de una política punitiva, de una política prohibicionista. Creo que los cambios deberíamos de ver justamente en términos de enfocarse a aquellos delitos que más afecten a las personas, y me estoy refiriendo aquí sobre todo a violencia letal, homicidios, secuestros y extorsiones, y por otro lado, y más importante, a medidas de prevención que tengan una lógica secuencial, es decir, que se apliquen primero en aquellas ciudades o en aquellos municipios con mayores niveles de violencia, y que se continúe entonces en aquellos municipios con menores niveles de violencia, pero que no se abandone, ¿no? Lo que nos pasa generalmente con medidas que no son secuenciales, que no son estratégicas, es que simplemente tenemos una transmisión, una difusión geográfica del problema, pero no tenemos un resultado sostenible de estas intervenciones, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que ver más recursos hacia inteligencia, por un lado, y por otro lado, hacia mecanismos de fortalecimiento institucional que tengan que ver con una policía de proximidad, ¿no? O sea, una policía que no sea una policía que pega y se aleja, sino una policía que realmente está trabajando de mano de las comunidades, ¿no? Y en este sentido hay experiencias interesantes en América Latina, o sea, pensando en cooperación, creo que tenemos que abrir nuestra imaginación y ver qué se ha hecho distinto en algunas experiencias que existen en Brasil, en Colombia, y aprender como de estas lecciones que están un poco fuera de la caja, ¿no? O sea, fuera de las dinámicas de combate. Entonces,
Y bueno, nada más terminaría por decir que en términos de cooperación internacional no lo mencionamos, pero también es importante pensar en las elecciones en Estados Unidos y qué tipo de política frente a las drogas van a tener los próximos, qué tipo de políticas antidrogas proponen los actuales candidatos y cuáles van a impulsar en el momento en el que tengamos el nuevo presidente o la nueva presidenta en Estados Unidos. Gracias. Gracias por las preguntas. En primer lugar, disculpe, su nombre no lo escuché. Eduardo, gracias. La pregunta es respecto al cultivo que ya tiene California respecto a... El fenómeno y la circunstancia que engloba a ese asunto en los Estados Unidos tiene características muy especiales, pero son muy diferentes a lo que en México se está planteando. El objetivo es ir paso a paso. El objetivo es ir diseñando estrategias entre todos, acciones que sean contundentes entre todos. El gobierno de la República está escuchando absolutamente a todos los grupos sociales, conocedores, a consumidores, a personas que conocen del tema. Y es por ello que, por iniciativa del presidente Peña Nieto, desde hace ya algunos meses se vienen haciendo los foros y se enlaza con lo que dijo nuestro amigo de la Asociación de Consumidores de Marihuana. Estamos ya prácticamente en espera del último foro con vías relacionados con lo que es la marihuana, su uso medicinal y todo lo que implica. Eso es lo que queremos en México. Nosotros aquí no estamos para imponer situaciones que socialmente no sean aplicables. Nuestro objetivo es escuchar absolutamente a todos y obtener los mejores resultados, obtener las mejores conclusiones. En Estados Unidos tienen, y bien lo dice usted, hay una economía informal alrededor de todo ello. Por supuesto que eso sería terrible para nuestro país, el que bajo un esquema de esta naturaleza que no esté bien alineado, que no esté bien diseñado, que no tenga las herramientas jurídicas y los candados legales necesarios, socialmente necesarios, lleguemos a establecer un tipo de economía subterránea como esa, que sería terrible para nuestro país. Definitivamente eso no es lo que se está pensando. Se está en el proceso de escuchar y de aterrizar las mejores ideas. Esto gracias, Eduardo. Y esto lo ligo también con nuestro amigo representante de consumidores de marihuana. Por supuesto que los comentarios que hice hace un momento, el decálogo de los 10 puntos que hemos ido proponiendo en las reuniones en Viena, son propuestas. El posicionamiento de México, por supuesto que vendrá enriquecido con todas las conclusiones que se vengan dando en reuniones como estas. Por supuesto que también se va a tomar en cuenta las conclusiones de los foros de debate respecto a la marihuana. El último es en la Ciudad de México ya en los próximos días y todo ello va a ir incluido en el posicionamiento final. Su nombre, discúlpeme, Froilán, disculpa. Froilán, definitivamente no hay ningún tipo de resistencias en la PGR. Por supuesto que no. Sería mezquino y sería de lo más antisocial el que la institución en la que trabajo y la que represento en este momento, al interior hubiéramos detectado esto. No la hay. Estamos, por el contrario, institucionalmente comprometidos a seguir dando el ataque frontal a la delincuencia. Recuerden ustedes que la PGR es una institución que está creada desde su nacimiento como un área reactiva y somos un área que reacciona cuando se da el delito. Nosotros
trabajamos un área de reacción que es complementaria al área de prevención que otras áreas del gobierno están realizando. Pero por supuesto que nosotros además trabajamos en todos los grupos de alto nivel, tanto a nivel nacional e internacional, en la búsqueda y siempre abonando en favor de que este tipo de proyectos funcionen. Si en unos años más las consecuencias son, ojalá y así sea, que la disminución vaya generando mejores condiciones y mejor ritmo de vida para todos los mexicanos y para la gente en el continente, eso va a ser algo muy importante y realmente no nos vamos a preocupar porque el presupuesto disminuya derivado de que hay menor incidencia delictiva. Al contrario, ojalá que ocurra. Y respecto a los comentarios de la señora Carmen y Luz Lerma, respecto a las armas en Estados Unidos y en Europa, por supuesto que es un tema que se encuentra siempre vigente en lo que es la agenda de puntos y la agenda de trabajo que tenemos en las reuniones bilaterales con los Estados Unidos. Les quiero comentar una cosa muy importante. Estados Unidos está teniendo el incremento de violencia interior más alta de toda su historia. Y eso les ha generado una sensibilidad especial a lo que está ocurriendo. Esta circunstancia va a ayudar. Qué lástima que tengan que reaccionar ellos ante sucesos tan lamentables en las cuales en universidades, en escuelas, en cines, en teatros, los ciudadanos norteamericanos, algunos, no todos, estén abusando de la permisividad que existe para la aportación de las armas y que se generen violencia de esa naturaleza. Nosotros seguimos trabajando en los grupos bilaterales para efecto de que se siga concientizando y lograr una política realmente de control en los Estados Unidos. Hay puntos y hay propuestas muy definidas que seguimos avanzando y para ello lo que yo les comento a ustedes está sirviendo mucho como un proceso de sensibilización. Reitero, lamento mucho que sea a costa de vidas de inocentes. Es muy lamentable, pero el gobierno americano lo vemos más sensible en este momento a tal situación. Esperamos que todo en conjunto abone para que las situaciones en materia de armas sean mucho más controladas y que generen mucho menos violencia. Muchas gracias. Perdón, disculpe, tiene toda la razón. En materia de paraísos fiscales, le quiero comentar que a nivel internacional hay un grupo de trabajo que se llama GAFI. El GAFI a nivel internacional reúne a todas las autoridades en materia de lo que son presupuestos, la hacienda pública de todos los países del mundo, para efecto de fortalecer las unidades de inteligencia financiera en todos los países. Hay una vinculación importantísima en todos ellos y sigue creciendo y sigue avanzando. Son cada vez menos los niveles de vulnerabilidad de los sistemas financieros. No son perfectos, lo reconozco, no hay perfección todavía en ellos, pero el trabajo de los grupos de acción financiera internacional cada vez está siendo más importante y la consolidación de estos grupos nos va a dar en un plazo inmediato éxitos importantes en materia de atacar el lavado de dinero. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Contesto brevemente. En el caso de la caravana por la paz y la justicia que inició el día de hoy en Honduras y que intenta visibilizar los problemas que todavía existen en términos de derechos humanos, en términos de drogas, en términos de violencia, diferentes otros aspectos que son por supuesto problemas reconocidos por nuestros estados y que tienen una larga historia, o que existe una larga historia de cooperación entre
instituciones de la sociedad civil y también instituciones gubernamentales para tratar estos temas que todavía persisten en nuestra sociedad. Pues para hacerla breve, Guatemala les dará toda la protección, les dará les proveerá el contexto para que esta marcha pase por nuestro territorio. Los grupos que están planificados para unirse a la marcha se puedan integrar de manera pacífica también a la marcha. Y de México no esperamos otra cosa que haga lo mismo, y no solo esperamos, estamos seguros que México hará lo pertinente, porque al final nuestros estados comparten esos mismos principios con estas instituciones de la sociedad civil, en realidad con todos los ciudadanos y ciudadanas que integran nuestros estados. Así que esperamos que todo esto contribuya a mejorar el clima de derechos humanos, el ambiente de derechos humanos en Guatemala, México, Centroamérica y los diferentes países hacia quienes está dirigida esta acción. Respecto al tema del tráfico de armas, pues obviamente sigue siendo un gran problema. Es algo que hay diferentes convenciones internacionales en este momento. Yo mencioné la Convención de Palermo contra la delincuencia internacional organizada, el crimen internacional organizado. Hay diferentes instrumentos internacionales, no han sido suficientes. Los países productores también se resisten mucho al tema del control de armas, porque es la fuente principal de sus ganancias, y por eso no es un tema tan fácil solamente de pensar en que con un par de convenciones la cosa se va a componer. Se necesitan medidas muy fuertes y muy contundentes para controlar este problema. Y lo mismo pasa con el tema de las instituciones financieras extraterritoriales, digamos, porque el caso es que los paraísos fiscales no van a desaparecer, aunque muchos estemos señalándolo desde hace décadas. Algunos son países independientes, algunos son territorios asociados a países muy formales que tienen unos sistemas financieros muy bien desarrollados, pero tienen esos pequeños islotes, para llamar así. No estoy hablando geográficamente, sino lagunas en donde ciertas instituciones pueden sustraerse a la normativa estricta de los territorios a los que estos paraísos pertenecen. Entonces es un tema complicado, con el que se ha también o al respecto del cual se han hecho muchos avances, tal y como lo mencionaba el señor subprocurador, pero también el problema es que son muy versátiles, y cada vez hay diferentes formas de esconder el dinero, de transferir ganancias, y siempre que se pone una regulación para controlar algún tipo de actividad, aparece por otro lado otra actividad que no está regulada, y entonces no es tan fácil, pero es un reto. Hay que mantener el ojo en este tipo de cosas, y como mencioné al principio, esto ya se había dicho en el 2009, se había dicho hace 3 décadas, lo dice la declaración que emitieron nuestros 3 países, Colombia, México y Guatemala, y esperamos que
luego tengamos regulaciones que puedan ser más eficaces, pero que el problema es serio y gracias por levantar el tema. Gracias. Muchas gracias, embajador, muchas gracias, licenciado, muchas gracias, doctora. Coincidirán conmigo que fue un estupendo cierre de un largo y fructífero día de jornadas de audiencias públicas sobre este tema. A manera de cierre y antes de darles las buenas noches, por supuesto, y también a manera de respuesta a la pregunta de don Alfonso García, quiero decirle que estas audiencias se llevaron a cabo regidas por el principio de máxima transparencia, tal cual lo solicitó la propia mesa directiva en un acuerdo emitido el 1 de marzo. Fueron transmitidas por el canal del Congreso y estuvieron abiertas a todos los grupos de la sociedad que quisieran participar. Ahora empieza el trabajo en serio, que es un poco recopilar, tratar de considerar todas las propuestas en un documento que vamos a estar trabajando para las Comisiones Unidas, emitir un informe, una propuesta de informe final que va a contener el posicionamiento a modo de declaración, así lo ha pedido la mesa directiva, a efecto de que la mesa directiva, el órgano de gobierno de este Senado, lo remita al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy dando lectura simplemente al acuerdo. Le puedo asegurar que el trabajo que nos espera a las comisiones, al personal técnico de las comisiones, a los órganos técnicos dependientes de la mesa directiva, especialmente al Instituto Belisario Domínguez, al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, es recabar todas y cada una de los planteamientos, las posiciones, las propuestas, las iniciativas que aquí se han vertido y tratar de hacerles justicia en ese documento final. Por lo tanto, eso es lo que sigue. Les pediremos seguir atentos porque en realidad este trabajo se mantiene, el diálogo continúa y por tanto también sería anticlimático hacer una clausura. Por tanto, buenas noches y hasta pronto.